Bienvenidos a Los Entes Bajo la Cama. Yo soy G y hoy vamos a develar una de las historias más misteriosas y también una leyenda oscura que ha marcado nuestro pasado. Hoy nos adentraremos en las profundidades de la Ciudad de México, donde historia y mito se entrelazan, dejando en el aire la pregunta: ¿qué poder oculto yace bajo la gran catedral? ¿Podrían nuestros antiguos dioses seguir presentes escondidos en las sombras, aguardando el momento para volver? La historia que les traemos hoy nos hará cuestionar si realmente los antiguos dioses mexicas, no nuestros teteos, alguna vez nos abandonaron, o si simplemente se quedaron en silencio, vigilando desde su confinamiento. Esta leyenda, más cercana a la realidad de lo que podrías imaginar, nos lleva a los tiempos de la conquista, cuando Tenochtitlan cayó ante los invasores españoles. Comencemos con algunos detalles históricos que nos servirán de guía en este inquietante viaje. En 1521, Tenochtitlan, la majestuosa capital de los mexicas, cayó bajo el dominio de los conquistadores, liderados por Hernán Cortés. Con la caída de la ciudad, llegó la imposición de una nueva religión, y con ella la construcción de la primera catedral cristiana, sobre los restos del templo dedicado a Quetzalcóatl. Esta primera catedral, erigida en 1524, fue supervisada por el propio Cortés. Sin embargo, su permanencia fue breve. La rápida conversión de los nativos y el crecimiento de la población española exigieron una ampliación del espacio de culto. Así, en 1570 comenzó la construcción de la actual Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, la que vemos ahora. Una estructura imponente que aún hoy se erige como un testigo de la fusión entre dos mundos. Pero, a pesar de la nueva edificación, los cimientos originales, incluidos los sótanos, permanecieron intactos. Y es precisamente en esos sótanos donde nuestra historia toma un giro inesperado. Durante el proceso de evangelización, muchos de los antiguos habitantes de Tenochtitlan no aceptaron fácilmente al nuevo Dios traído por los españoles. Las imágenes de Cristo crucificado que adornaban los templos católicos no lograban convencer a aquellos que durante generaciones habían rendido culto a dioses poderosos y cercanos, aquellos que sí respondían a sus súplicas. El descontento crecía, y en la clandestinidad los mexicas comenzaron a realizar rituales en honor a sus antiguos dioses, pidiendo su regreso y la expulsión de los invasores. Estos rituales, llevados a cabo con extremo sigilo para evitar la furia del Santo Oficio, no fueron en vano. En 1629 algo insólito ocurrió. Una tormenta descomunal azotó la Ciudad de México durante 36 horas el 21 de septiembre, inundando sus calles y plazas. El agua, que alcanzó hasta 2 metros de altura, no se retiró durante 5 años, dejando la ciudad sumida en el caos y desesperación. Los españoles, ignorantes del delicado equilibrio natural de la antigua Tenochtitlan, habían construido su ciudad sobre un territorio inestable, y ahora la naturaleza reclamaba lo que era suyo. Se dice que más de 30,000 personas perecieron en esa gran inundación, la mayoría de ellas de origen español. También se dice que solo 400 familias españolas permanecieron en México a partir de la inundación. Para los mexicas, esto fue visto como una señal. Sus dioses habían escuchado sus súplicas y de algún modo les habían devuelto la ciudad. Pero lo más inquietante estaba por ocurrir. En 1635, 2 frailes, Fray Tomás de Salazar y Fray Miguel, decidieron bajar a los sótanos de la catedral para inspeccionar los daños causados por la inundación. Lo que encontraron allí cambiaría para siempre su visión del mundo. En las profundidades de la catedral, entre el barro y los escombros, los frailes encontraron un sarcófago. No era un sarcófago cualquiera. Estaba tallado en piedra caliza y adornada con símbolos prehispánicos: 2 cabezas de serpiente y un cráneo humano. Intrigados y temerosos, los frailes informaron al Padre Superior, quien ordenó una segunda inspección. Cuando el agua había bajado lo suficiente, los frailes volvieron al lugar para limpiar el sarcófago. Fue entonces cuando ocurrió la primera señal de que algo no estaba bien. Durante la limpieza, la sotana de Fray Tomás se rasgó, esto inexplicablemente. Al principio lo atribuyó a un accidente, pero no podía sacudirse la sensación de que algo lo había tocado allá abajo.
Más tarde, un maestro de obras y un arquitecto llegaron para examinar el sarcófago. No encontraron ni nombre ni fecha en él, solo los extraños símbolos prehispánicos. Decidieron dejar el sarcófago en su lugar, esperando consultar con las autoridades eclesiásticas y el virrey sobre su destino. Pero el sarcófago no descansaría en silencio. Poco después, Fermín de Huesca, un joven organista, llegó a la catedral para afinar el órgano. Al descubrir el sarcófago, su curiosidad juvenil lo llevó a inspeccionarlo más de cerca. Notó una pequeña hendidura en una de las esquinas de la tapa, de donde se podía escuchar un leve sonidito. Fue entonces cuando decidió introducir un papel enrollado por esa hendidura, para intentar ver si aquel sonido provenía de una rata. Lo que ocurrió lo dejó paralizado. El papel fue tirado con fuerza desde el interior del sarcófago. Cuando Fermín lo recuperó, no estaba mordido ni rasgado, sino quemado y cortado en los bordes, como si algo desde adentro hubiera intentado comunicarse con él. Aterrorizado, Fermín huyó hasta encontrarse con el Padre Superior. El joven, aún temblando, le contó al padre lo que había ocurrido, pero el clérigo, medio incrédulo, decidió investigar por él mismo. Con vela en mano, se acercó al sarcófago, pero cuando miró a través de la hendidura, su rostro se transformó en una máscara de horror. Lo que vio dentro del sarcófago no puede describirse con palabras humanas. El padre retrocedió, rezando en voz alta mientras se alejaba, y al día siguiente, las obras en la catedral se paralizaron. El Santo Oficio fue informado, y esa misma noche se decidió realizar un exorcismo en la catedral, con la esperanza de contener lo que sea que habitara en el sarcófago. Esa noche, con las puertas de la catedral cerradas y en la más absoluta oscuridad, un grupo de frailes, exorcistas y miembros del Santo Oficio se reunieron alrededor del sarcófago. Tras horas de rezos, ordenaron que se abriera la tapa del ataúd. Lo que sucedió después es la parte más aterradora de la historia. La tapa del sarcófago cayó al suelo como un estruendo que resonó en toda la catedral, como si los cielos mismos se hubieran partido. Al instante, una ráfaga de viento apagó todas las velas y lámparas, sumiendo a los presentes en la oscuridad. En medio de la confusión, algo indescriptible escapó del sarcófago, algo que no era ni hombre ni bestia, una entidad que causó la muerte de varios de los presentes, incluyendo Oidor Cervantes y Fray Antonio Medina, quienes cayeron fulminados por el terror. Cuando finalmente lograron encender las luces, lo único que encontraron dentro del sarcófago fueron dos objetos: un pedazo de la sotana de Fray Tomás y el papel quemado de Fermín. El sarcófago fue sellado con el cuerpo del primer obispo de la Nueva España, Fray Juan de Zumárraga, quien se dice fue el primero en ver el ayate de Juan Diego, además de ostentar el cargo de inquisidor apostólico. La entidad que salió del sarcófago fue llamada un demonio, aunque recordemos que todos los dioses y deidades no católicas siempre han gozado de esa categoría ante el Santo Oficio. Entonces, si la leyenda es cierta, ¿qué está sellado adentro? Algunos han mencionado que Tlaloc o Chalchitlicue deberían estar encerrados en ese sarcófago, pero si nos vamos a los relatos más creíbles, un dios no puede ser ni encerrado ni detenido. Además, Tlaloc es conocido por enviar emisarios, uno de ellos el Ahuizotl, un críptido al mando de Tlaloc capaz de invocar las aguas, de apariencia similar a un perro con cola prensil que porta una garra en la punta de la cola, de la que puedes ver una representación en el Museo de Antropología e Historia, aunque recientemente es más conocido como el Chimps prehispánico por su parecido al meme. Ahuizotl pudo ser ese ser que acudió al llamado de los mexicanos, como un enviado directo de nuestro Teotl. Así, siguiendo el hilo de la leyenda, Ahuizotl sería el ser encerrado en el sarcófago. Si bien la iglesia suele decir que gracias a este exorcismo fue que las aguas descendieron en la capital, la verdad es que tampoco fue así. Fue la corrección en 1634 del desagüe de Huehuetoca por el arquitecto Andrés de San Miguel, lo que realmente resolvió el problema. Y así, la catedral continuó en pie, imponente y serena, bajo la vigilancia de miles de turistas y fieles que acuden a ella todos los días.
sin saber que en sus oscuras profundidades se oculta un secreto oscuro y ancestral. Una historia que, aunque olvidada por la mayoría, aún susurra en las sombras para aquellos que se atreven a escuchar. Pero dime, ¿realmente hemos dejado atrás a los antiguos dioses? ¿Liberarías al Ahuizotl? ¿Crees que podría ser Tlaloc? Te leo en los comentarios. Esto fue Los Entes Bajo la Cama. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Y también estamos en Spotify. Pero más importante aún, mantente curioso a aquello que no vemos.